Muy buenas tardes, apreciables alumnos de nuestra asignatura Historia de la Educación 2. Les saluda con el gusto de siempre su asesor y maestro, licenciado Israel Flores Olayo, y nos encontramos con nuestro tema de esta semana. Es el tema de crisis de la educación formal y movimientos de renovación pedagógica. Es un tema sumamente interesante. Para esto, pues obviamente vamos a recapitular un poco. Les recuerdo, estamos en nuestra cuarta sesión virtual, ¿sí? Y vamos a desarrollar nuestros temas que servirán para reforzar nuestros conocimientos y nuestra sesión de webinars que tenemos también el día de clase con ustedes, y obviamente las actividades que desarrollan en la plataforma, sus tareas o sus asignaciones académicas. Vamos a recapitular un poco en esta cuestión. Vamos a remontarnos un poco a cómo la historia interviene de una forma muy radical en estos temas, en estos conceptos. Es muy sencillo, pero también es importante considerar ciertos elementos. Hemos tratado la historia educativa, obviamente, desde los siglos XVI, siglo XVII, siglo XVIII, llegamos al siglo XIX, ya estamos entre los finales del siglo XIX y los inicios del siglo XX, pero vamos a regresar un poco en este apartado. Vamos a tocar un tema, o vamos a contemplar un tema que nos obliga de nuevo a regresar a esos siglos, ¿sí? A los siglos XVIII principalmente, o el siglo XVIII, para entender qué estaba pasando con la educación. El tema dice que vamos a hablar acerca de crisis de la educación formal y los movimientos de renovación pedagógica. Podría entenderse o podría decirse que existen situaciones muy contrarias o posturas muy opuestas a los rumbos que una estructura tanto social o ideológica marca. Cuando hablábamos acerca del siglo XVIII, el siglo de las luces, hablábamos de que existían autores, escritores, pensadores que hablaban y escribían acerca de la educación, cómo ésta se debía regir, cuáles eran los fines que debía cumplir, cómo ayudaban o cómo ayudan al hombre en sus esfuerzos por ser un mejor hombre, o como lo definía Nietzsche, el superhombre, vencer al hombre, ¿no? Dejar atrás al hombre para convertirse en un superhombre. Ahora bien, esta situación pues no solamente se desarrolló de forma ideal, o no se manejó de forma ideal, en donde todo mundo estuviera de acuerdo en la cuestión de comprender o de establecer que la educación iba a tomar un rumbo sólido, un rumbo definido, iba a generar movimientos históricos tan importantes. Si, por ejemplo, si hablamos del siglo de las luces, pues tenemos que obligadamente hablar de la Revolución Francesa, ¿no? Y todos los efectos que a nivel mundial se causaron por un fenómeno o por una convulsión social tan importante. Pero no podemos pensar, o no podríamos pensar, que esta situación pues fue tomada de una forma como que muy noble por todos. Actualmente enfrentamos lo que los autores plantean como una crisis de la educación, pero ¿en dónde tuvo sus orígenes? ¿En dónde están sus orígenes? Por eso vamos a remontarnos un poco a ello. Primero hablemos de la crisis evidente, ¿sí? Este autor, Martínez, nos dice que la escuela se encuentra actualmente sumida en batallas ideológicas antagónicas
sobre lo que es, lo que debería ser y cuál es su utilidad. Esta circunstancia pone de manifiesto la situación de crisis en la que está inmersa al no ser capaz de dar respuesta a las demandas de una sociedad cada vez más compleja. A partir de una aproximación sobre la génesis de la institución escolar, se analizan algunas de las razones que podrían explicar esta situación de crisis y se argumenta la necesidad de un pacto de Estado en materia educativa. Vamos a ver cómo desentrañamos todo este tema, porque en realidad hablar de crisis escolar o la crisis ideológica que se vive en cuanto a la educación, pues creo que es porque todo mundo se siente o piensa que tenemos derecho a opinar sobre educación. ¿Me explico? Creo que es un terreno muy vasto, un terreno muy noble, un terreno totalmente adaptable para que pues todo mundo nos permitamos opinar y expresar sobre educación y pensar que si la educación fuese alguien a quien vestir, pues nosotros seríamos el mejor sastre, ¿no? Porque es uno de los grandes retos que la educación enfrenta. Viene a mi mente, recuerdo una serie de conferencias que observaba recientemente que se llevaron a cabo en Barcelona. La Universidad Complutense tiene unos ciclos de conferencias anualmente. Estos ciclos dejan un gran reservorio de opiniones y expresiones, ¿sí? Y nos encontramos ahí temas no tanto a veces interesantes, ¿no?, sino que encontramos temas que desde una perspectiva ideológica pueden rayar tanto en lo fantástico, en lo sensacional, como en lo absurdo, desde mi muy particular punto de vista. Ya ven que en educación todos nos permitimos opinar, ¿sí? Y bueno, en la mayoría de los temas. Pero hay que comprender la nueva fenomenología, la nueva situación acerca del individuo. Menciona aquí el autor, obviamente, que la sociedad cada vez más compleja en cuanto a fenómenos que desarrolla, en cuanto a formas de interpretar, entender esta realidad, vivir este mundo. Y bueno, la cuestión de la necesidad de un pacto de Estado en materia educativa, que también es un reto sumamente interesante, porque como vamos a ver más adelante, la cuestión de Estado en materia educativa pues se ajusta a políticas que la mayoría no tienen que ver con la cuestión intelectual, sino con ajustes económicos, ajustes políticos, con situaciones geográficas, y esto pues no nos acerca mucho a la descripción intelectual como debería ser. Ahora bien, para comprender el contexto, pues tenemos que hablar de una necesaria adaptación. Si un médico, un físico o un ingeniero de hace 200 años apareciese en la sociedad actual, le costaría reconocer su lugar de trabajo y se le sería difícil, si no imposible, ponerse a ejercer su profesión. Sin embargo, si lo hiciese un profesor o profesora, identificaría inmediatamente su entorno de trabajo y le bastaría con leerse el libro de texto para poderse poner delante de una clase al día siguiente. Más que ejemplificar que aquí hablamos de una situación sencilla frente a situaciones complejas, tenemos que comprender que la labor educativa pues obviamente también es una labor de interpretación, y la transmisión de conocimientos muchas veces no se relaciona con la experiencia. Esto hay que comprenderlo desde dos semánticas bien importantes. Cuando tú tienes un maestro enfrente, pues este maestro o esta persona que te está conduciendo en tus aprendizajes, tú puedes observar dos situaciones. Una de ellas es que te transmita conocimientos ya establecidos, conocimientos que toma de referentes o de autores, los transmite para tu aprendizaje, o el maestro que te habla de su propia experiencia, de los aprendizajes que ha obtenido y que ha
desarrollado a través de la propia experiencia práctica y cognitiva que ha incrementado en su vida. Por lo tanto, no es la misma situación hablar de la cuestión de enseñanza. Estamos enfocándonos en cómo la educación necesita ser o tener esos aspectos adaptativos a las necesidades sociales existentes. Esto crea confusión, ¿sí? Esto crea confusión. Por ejemplo, tenemos instituciones que son de carácter religioso, de naturaleza religiosa, que no se adaptan a temas que actualmente requieren otro tipo de comprensión y que ya no se adaptan a las situaciones religiosas. Pero lo cierto es que existen grupos sociales que prefieren adaptarse o estar adaptados a un contexto tradicional o a una ideología tradicional por conveniencia o por gusto, por tradición, por enseñanza, y no les gusta o no quieren adaptarse a nuevas ideologías. Esto también es respetable, es decir, es su derecho a hacerlo, ¿sí? Pero dentro de esos derechos y dentro de ese respeto que se debe tener en los contextos educativos, pues también ya en la interacción social, pues es donde impacta el reflejo, ¿no? La demarcación de cómo una ideología se confronta con la otra o surte efectos de forma diferente a otra. De eso es específicamente en lo que estamos ubicados. Y entonces llegamos a hablar de una crisis de la educación y crisis en la educación. ¿Qué es la crisis o qué es la palabra crisis? Pues obviamente dice que alude a aquellas situaciones en las que un sistema o institución, en este caso la escuela, es incapaz de cumplir con las nuevas metas que son de su responsabilidad. La crisis de la educación se refiere a la ausencia de conocimientos sobre el cual debe ser el papel actual de la educación. ¿Cómo se debe educar a la gente? ¿En qué se debe educar? Y la segunda alude a que la forma de educar, es decir, la crisis en la educación, es que la forma de educar que estamos llevando a cabo no sirve o no logra dar las respuestas adecuadas. John Dewey, en sus tratados de la escuela activa, como lo vimos en la clase pasada, John Dewey hablaba acerca de una escuela que fuera la vida en sí misma, no para la vida. Muchos de ustedes en sus trabajos de investigación, en sus tareas, me citaron estas frases, como John Dewey decía que la escuela era la vida en sí misma, que no es un lugar transitorio o no es un lugar atemporal en donde se enseñen cosas para una vida futura, porque en realidad podríamos hablar de que no tendría la utilidad que debe tener, o no. Esta es la cuestión de la que estamos hablando aquí, la crisis tanto de la educación como crisis en la educación, es decir, una cuestión que le atañe a las instituciones de muchas veces no saber qué hacer respecto de políticas educativas, y en el otro supuesto, la crisis a la forma de educar, ¿no? Pues una es consecuencia de la otra. Si no reconoces tu papel educativamente hablando, pues obviamente no sabes cómo participar en él. Eso es una realidad. Entonces, a eso se refiere. Esto es bien importante comprenderlo, porque vamos a ver un poco más adelante cómo es que estas cuestiones nacieron, estas situaciones nacieron y llegaron a concretizarse en formas muy radicales, tanto de ideología como de pensamiento. ¿Por qué se ha creado? O sea, si bien es cierto que estamos hablando de una crisis en la educación, o crisis en la educación que se va dando de forma evolutiva, o se va dando de forma frecuente, ¿por qué pensamos o en qué momento nosotros llegamos a pensar que la escuela tiene todas esas obligaciones que le hemos adjudicado, tiene todas esas responsabilidades que nosotros le hemos adjudicado?
Si nos remontamos un poco a la cuestión de lo que los pensadores antes elaboraban, Comenius, Rousseau, Voltaire, incluso los tratados de cuestiones ya sobre un contrato social o sobre los apartados sociales que manejaban tanto Rousseau como Marx, no se hablaba de que la escuela resultara en un ejercicio, ¿cómo decirlo? No resultara como que una cuestión integral para el ser humano, que le ayudara, que contribuyera a formar a un mejor ser humano. Pero al paso del tiempo, las sociedades han pretendido incorporar toda una gama de obligaciones, toda una gama de responsabilidades que se traducen en situaciones hasta conductuales o habituales para una persona. Cuando nosotros tenemos claros que todas esas situaciones pues se trabajan desde el seno familiar o desde el hogar. Cuando ustedes lleguen a su materia de ética en la práctica docente, pues van a abordar estos problemas desde su enfoque ético, moral y filosófico, para comprender cuál es el papel ético, moral y filosófico del docente dentro de una institución o dentro de un salón de clases. Pero aquí mencionaba que nos vamos a remontar un poco nuevamente a un espacio temporal que ya habíamos abordado, ¿sí? Específicamente el siglo XVIII, donde hubo pensadores que hablaban acerca de la ideología de la educación como avance social, y tenemos a Nicolás de Condorcet, un noble, obviamente una persona ya de la nobleza de la burguesía. Y él tenía un pensamiento muy positivo. ¿Por qué lo vamos a mencionar o por qué lo estamos contemplando? Bueno, porque vamos a ver desde dónde nace una ideología que actualmente pues podríamos pensar que todavía sigue ocupando ciertos espacios, ¿no? Su ideología de Nicolás de Condorcet era ofrecer a todos los individuos de la especie humana los medios para promover sus necesidades, de asegurar su bienestar, de conocer y ejercer sus derechos, de comprender y de cumplir sus deberes, asegurar a cada uno la facultad de perfeccionar su industria, de capacitarse para las funciones sociales a las que tiene derecho a ser llamado, de desarrollar toda la extensión de sus aptitudes que recibió de la naturaleza y de establecer de este modo entre los ciudadanos una igualdad de hecho y dar realidad a la igualdad política reconocida por ley. Esta es una ideología pues muy humanista, muy positiva, muy de empatía con todas las clases sociales, ¿no? Porque pues estamos hablando de un personaje de la burguesía, de la nobleza. Tenía su título nobiliario, Marqués de Condorcet, según recuerdo en su apartado biográfico. Y entonces, él decía que la educación debe servir para eso, para que el ser humano se pueda acercar a los diferentes o diversos escenarios en los que evidentemente se le van a exigir tanto habilidades, conocimientos, competencias, capacidades, cuestiones que se desarrollan a partir de tanto de la práctica como del ejercicio intelectual, ¿sí? Y entonces veamos una postura, ¿sí? Que también por aquellos años estuvo tomando mucha fuerza, estuvo tomando relevancia, y tenemos a Bernard Mandeville, 1670-1733, y su perspectiva, denominada como la ideología de la educación escolar como peligro para el orden social establecido. Este personaje, Bernard Mandeville, en su aportación biográfica o en lo que conocemos de su historia, pues se le define como uno de los sátiros de la aportación pedagógica. Es decir, era un personaje que criticaba, era un personaje que repudiaba ciertas estructuras, le gustaba ironizar el aspecto educativo, el aspecto intelectual, le encontraba las fallas a las situaciones que probablemente para él eran errores o eran situaciones de falla o de falta de control.
Pero la biografía sí lo define, ¿no? Su ideología satírica era lo que permeaba alrededor de él. Y dice, su ideología dice que para hacer más feliz a la sociedad y tener contentas a las gentes, es indispensable que el mayor número de ellas sean, al mismo tiempo que pobres, totalmente ignorantes. El saber amplía y multiplica nuestros deseos, y cuantas menos cosas ambicione un hombre, mucho más fácilmente se satisfarán sus necesidades. No podemos decir que esta ideología refleja o retrata mucho de lo que la ideología política sostiene, la estructura de control político. Una sociedad que no conoce, que no visualiza, que no aprende, que no integra en su haber cognitivo, en su haber de experiencias vitales, pues se asemeja a lo que define aquí Bernard Mandeville en ese apartado, ¿no? De establecer que una sociedad que se prepara, una sociedad que estudia, una sociedad que tiene contacto con diferentes escenarios en el mundo, pues obviamente es una sociedad que empieza a exigir, ¿no? Empieza a exigir mayor número de situaciones de avance, de crecimiento. Históricamente esto es una realidad. Por ejemplo, en siglos pasados, nuestros líderes, nuestros presidentes en nuestro país tenían un roce social, un contacto social con el continente europeo, y en ese roce social, pues al conocer y al dimensionar todo lo que existía en Europa, que no existía en América o en Latinoamérica, ellos lo traían y lo incorporaban en nuestros países con la intención o con la idea de que nosotros también obtuviéramos un poco de ese acercamiento a las cosas que ellos observaban. Evidentemente, la observación, el roce social, el contacto social, la experiencia vital, el aprendizaje, pues creaba nuevas necesidades, creaba nuevas exigencias, creaba nuevos escenarios o exigía la creación de nuevos escenarios para las personas. Eso es una realidad que más que criticar esta ideología o esta forma de pensar, pues debemos entender que una postura de confrontación con ella pues nos acerca más a escenarios que ahora disfrutamos más, ¿no? Que ahora tenemos más consolidados a partir de no compartir estas ideologías, sino de confrontarlas y de entender su razón de ser, como cualquier ideología, como toda ideología, ¿no? Ahora bien, ¿desde cuándo está la escuela en crisis? Durante la década de los 60s y los 70s del pasado siglo, se produce la consolidación de los sistemas educativos europeos y la población occidental se va incorporando progresivamente a las aulas. No obstante, podemos decir que ya desde este momento el devenir de la escuela comienza a ser cuestionado en los años 60, cuando surge la revolución informática y comienzan a aflorar nuevos avances y progresos. La crisis de la escuela comienza a hacerse patente. Aquí hay un tema muy interesante que abordar, un tema muy radical para los efectos de este tema, para los efectos de este aprendizaje. Porque cuando hablamos de que existen avances, ideologías, existen situaciones a las que la escuela debe adaptarse, creo que es aquí donde con mayor fuerza ingresamos todos nosotros, es decir, los docentes que trabajan con ustedes y ustedes como los docentes que van a trabajar las enseñanzas y los aprendizajes que estamos generando. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, ¿cómo se comprende esto? Voy a tratar o voy a intentar
esquematizarlo de la siguiente forma. La escuela, pues evidentemente son los maestros, hablamos de los maestros. Un edificio, una estructura, un lugar de aprendizaje no podría encontrarse en crisis o no podría encontrarse fuera de la crisis si no hablamos del papel tan importante que el maestro tiene, que el docente tiene, que el guía tiene. Los maestros es una obligación, es una exigencia que en estos tiempos el docente, el maestro, en cualquier nivel en que trabaje, se debe encontrar actualizado tanto en las herramientas que utiliza para trabajar, en los métodos que utiliza para trabajar, en las técnicas que desarrolla como maestro, como en la comprensión ideológica de los saberes que trabaja. Si el docente no logra comprender este aspecto, pues entonces ese docente, ese maestro, es cada vez menos apto para participar de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Existe mucha renuencia a dejarse enseñar y a tener intención de aprender. Y el primer protagonista de estos procedimientos, pues evidentemente debe ser una cuestión estructural y dirigida hacia los docentes. La historia nos ha relatado y nos ha tratado de enseñar cómo el docente, como estructura de una institución, pues tiene un papel determinante en esto. Desde Comenius, desde todos los pensadores y los reconocidos como padres de la pedagogía, cada siglo ha tenido sus propios padres. Sí. Ellos han tratado de esquematizar a la educación desde una perspectiva social, desde una perspectiva integral. Pero ahora los nuevos retos educativos, los nuevos escenarios educativos, ya no solamente convergen en esa perspectiva social o en ese momento social. Ahora los nuevos retos, las nuevas formas de interactuar y de enseñar y de aprender exigen que el docente también se involucre y se incluya en todos estos procedimientos de trabajo o de interacción de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Que se actualice en todos los escenarios posibles, ¿sí? Esta situación es una confrontación o es una renuencia muy evidente, muy palpable, principalmente en los maestros o en los docentes de la escuela tradicional, y que todavía sigue habiendo muchas cuestiones vigentes en este sentido, muchas cuestiones de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy siendo muy puntual en este punto. Soy puntual en este apartado, o trato de puntualizarlo, porque al estar tú estudiando y desarrollando una carrera relacionada con las ciencias de la pedagogía, ahora debes comprender exactamente qué te exigen las ciencias de la pedagogía, qué escenarios tiene ahora la ciencia de la pedagogía. Comprender ideologías, comprender conceptos éticos, morales, filosóficos, comprender las convulsiones sociales, comprender las nuevas formas de interacción, desarrollar nuevas formas y dinámicas de trabajo, sistemáticas, virtuales, tradicionales. Entender que el campo educativo o el aspecto educativo ha dejado de ser una mera transmisión de saberes. Ya no es una mera transmisión de saberes la educación, porque estos modelos o las teorías de aprendizaje que se han desarrollado, que trataron de desarrollarse hace algunos años, ¿sí? Estas teorías ahora están tomando muchas más fuerza. Por ejemplo, yo recuerdo hace varios años
7, tal vez 8 años. Fue la primera ocasión en que yo participé en una conferencia en donde me hablaban acerca del aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento es una teoría que a mí me gustó mucho, pero tuve que aprender a comprenderla. Es decir, a ti te hablan del aprendizaje por descubrimiento, cómo esta teoría, este trabajo o esta modalidad convierte al alumno en el protagonista de su aprendizaje, en sus experiencias vitales de aprendizaje y cómo participas en ese tipo de aprendizaje. Entonces, ahora que han pasado los años, que ya nos estamos conectando, que estamos teniendo interacción con jóvenes, con alumnos, independientemente del nivel educativo en que se encuentran, que ya vienen con otras ideologías, que vienen con otras formas de aprender, que vienen con otras dinámicas, es cuando estas teorías realmente están empezando a tomar una fuerza increíble o una fuerza inusitada, porque ahora tú te tienes que sumar como docente a esas aplicaciones prácticas, en donde el alumno aprende por proyectos, aprende en proyectos, ¿sí? Y aprende descubriendo, aprende observando, aprende trayendo cuestiones de la realidad a su esquema cognitivo, a su esquema académico, y le da una formalización. Pero tienen diferentes inquietudes, tienen diferentes espacios, ustedes mismos lo pueden observar, en donde están generando diferentes situaciones de aprendizaje a partir de la mera observación o a partir del análisis de situaciones que antes no observaban. La función del docente es para esta cuestión nos sirven las precisiones históricas. Las precisiones históricas nos deben servir específicamente para comprender en qué momento nosotros nos incorporamos a una etapa social diferente, debemos comprender ideologías diferentes y sumado a eso, cómo yo puedo participar como docente de forma más eficaz en esas etapas o en esos procedimientos. Esto es fundamental. Y entonces llegamos con un pensador, John Hall, ya estamos hablando de un pensador muy contemporáneo, ¿sí? Donde dice: nuestra sociedad demanda a las escuelas que hagan 3 cosas por y con los niños. Primera, transmitirle las tradiciones y los valores de nuestra propia cultura. Segunda, familiarizarles con el mundo en el que viven. Tercera, prepararles para el trabajo y, si es posible, para el triunfo. Todas estas tareas las desempeñó tradicionalmente la sociedad, la propia comunidad. Las escuelas no realizan bien ninguna de ellas. Ninguna de ellas puede ni debe ser desempeñada única o exclusivamente por las escuelas. Uno de los orígenes de los problemas y dificultades de las escuelas es que se les asignó demasiadas funciones que no les son propias o exclusivamente suyas. Siempre les he dicho y siempre he compartido con ustedes, y lo voy a hacer durante mi carrera profesional, me lo permita, no puedes entender lo que un autor escribe sin leer su vida. Soy muy enfático en eso. Quieres comprender a un escritor, quieres comprender a un autor, quieres entender por qué pensaba lo que pensaba, por qué decía lo que decía. Entonces tienes que leer su vida, tienes que leer un poco de su biografía. Este ejercicio en mi carrera profesional y en mi desempeño profesional siempre me ha sido de demasiada utilidad, porque comprendo por qué escribe lo que escribe, dicen lo que dicen. Yo siempre te voy a invitar a eso, te voy a invitar a que todo el tiempo, en todo momento, lo que tú leas de un autor, conoce al autor, sí, checa su porqué escribía estas cosas. Y obviamente, pues, cuando yo leí esto de John Hall, fui a su biografía.
y a su biografía, quise entender qué pasaba con John Hall, porque John Hall es muy radical en establecer estas situaciones. Y John Hall, desde muy joven, fue una persona que desarrolló aprendizajes autodidactas. Él se dedicaba mucho a querer aprender y sentía que las instituciones o las escuelas no tenían una estructura, un respaldo real que él pudiera servirle. Es tanta su confrontación con los sistemas educativos, pues que decide alistarse en la armada, se convierte en soldado y pues se va a la guerra, ¿no? Al convertirse él en soldado, pues sigue pensando lo mismo, su ideología no cambia. Él, de hecho, su apartado biográfico menciona que decide participar en las Fuerzas Armadas porque decía que es el espacio, o era el espacio donde más se le permitía ser. Y entonces John Hall establecía que estas situaciones no podían materializarse completamente en una escuela, que por eso existe una insatisfacción acerca de lo que la escuela puede producir alrededor del individuo o la sociedad. Incluso escribió en alguna situación en sus acervo bibliográfico o las cuestiones que se documentaron de él, escribió algo que se llamó aprender sin ir a la escuela o aprender sin participar en la escuela. Entonces, es una postura interesante en el sentido de comprender, obviamente, que si bien es cierto que tal vez tú como docente no compartas totalmente su postura, pero sí comprendemos que efectivamente la sociedad, la misma sociedad, ha tratado de incorporar toda una gama de situaciones a las instituciones, pues que definitivamente no se pueden lograr de forma completa. Eso lo vamos a comprender en la próxima sesión, cuando hablemos acerca de la educación pública, la educación privada y otros tópicos. Y bueno, la escuela actual es el resultado de la tensión entre pares de opuestos, cuya dinámica no es más que la historia de la propia escuela. Visión conservadora frente a visión progresista, clase baja frente a clase alta, selección y exclusión frente a integración e inclusión. Sometimiento y reproducción frente a emancipación y democratización, desigualdad frente a igualdad, opresión frente a liberación, servidumbre frente a ciudadanía. Son tensiones que también se expresan en la propia práctica educativa. Currículum cerrado frente a currículum abierto, métodos transmisivos frente a métodos activos, ¿sí? Y concluimos nuestra sesión de hoy diciendo que la escuela no puede asegurar toda la formación necesaria para conseguir la cualificación en cada caso. En la sesión que tendremos la próxima semana, hablaremos un poco más de esto, profundizaremos más sobre esos conceptos que presento, y en esta semana vamos a desarrollar nuestras actividades para comprender esta crisis ideológica y social acerca de las cosas que ocupan el conflicto educativo en este momento. Estaremos comunicándonos, les agradezco mucho el favor de su atención, es un placer haberlos saludado. Muchas gracias.